Después de casi 3 años de la acción criminal en mi contra, hemos llegado a un acuerdo con el juez Martini. Y en virtud de ese acuerdo presentado ante el juez lo que hace es sobreseer la causa. Es decir, no hay más causa porque el que inició la querella está desistiendo de la querella. Así es técnicamente. Yo en su momento, esto es fines del 2020, había criticado al juez por 2 decisiones, 2 sentencias que había dictado. Una, la más grave, era obviamente la condena de Santos Clemente Vera en el caso de las jóvenes francesas, ¿no? Ocurrido en el 2011. O sea, desde el 2011 nos quedó a la ciudadanía inquieta, a quienes analizamos, a quienes estudiamos, indagamos, la sensación de que contra Santos Clemente Vera no había nada y que fue un poco elegido como chivo expiatorio para dar una respuesta a la sociedad y fundamentalmente a la política que exigía una rápida resolución del crimen. Habían pasado muchos años cuando yo hago esta crítica a Martini. Sonia, ¿nos podrías hacer una pequeña síntesis, una pequeña descripción de la crónica desde que Longarte, Puchete y Ruiz sobreseen a Santos Clemente Vera hasta el momento en el que Martini y Nayar deciden revocar sorpresivamente ese fallo con las mismas pruebas y lo condenan, para que lo entienda la gente? Bueno, recordemos que son llevados a juicio por el crimen de las francesas 3 jóvenes. Uno es Gustavo Lassi, que está condenado, el otro Santos Clemente Vera y el tercero era Vilte Laxi. Vera y Vilte Laxi son absueltos en el juicio. Los jueces, en un procedimiento público, transparente, donde se respetaron todas las garantías, encontraron que no había pruebas de certeza para condenarlos. El único condenado fue, obviamente, Gustavo Lassi, respecto del cual había pruebas contundentes. Gustavo Lassi se autoincriminó, su ADN fue encontrado en el cuerpo de las víctimas, su novia tenía el celular y la cámara de Uria, regalos de Gustavo Lassi a ella, y su padre era el dueño del arma asesina. O sea, la condena de Gustavo Lassi no tenía absolutamente ninguna duda. Pero no podía ser solo. Claro, contra los otros 2 no había nada, todo había sido armado. Sí. Contra Vilte, por ejemplo, se habían plantado casquetes de bala en el mirador, lugar de encuentro de los cuerpos, y un arma que correspondía a esos casquetes en la casa de un jardinero de San Lorenzo que había tenido un antecedente por abuso sexual. O sea, todo tremendamente armado, obviamente por la propia policía en ese momento, policía que respondía al poder político. Contra Vera no había absolutamente nada. Contra Vera no había nada y por eso es absuelto. Esa absolución, ahí los jueces votan divididos. El doctor Puchetas los absuelve lisa y llanamente, o sea que eso no tenía apelación posible. En cambio, el doctor Longarte y el doctor Ruiz lo absuelven por el beneficio de la duda. Eso daba lugar a que podía revisarse esa absolución. Eso fue en el año 2014. Se presentan apelaciones a la absolución, apela el fiscal pide que se haga un nuevo juicio y apela también una parte de la querella. La querella son los familiares de las víctimas. Sí. Ahí se separa, digamos, porque el papá de Casandre, que es el único que leyó personalmente el expediente, él dijo: Vera es inocente. No hay pruebas de certeza, no hay pruebas científicas contra Vera. Entonces él no apela, pero sí apela la familia de Uria Momi y la esposa de Chatar, de Bouvier. Eso va al tribunal de impugnación. Sorpresivamente, el Tribunal de Impugnación, con fecha 3 de febrero del 2016, condena a Vera, o sea, convierte la absolución en condena, de absuelto a prisión perpetua, con las mismas pruebas, sin siquiera mirarle la cara. O sea, ese fallo vulnera todas las garantías constitucionales de Vera, absolutamente todas.
el día 4, al día siguiente de conocida esa sentencia, hay un artículo muy bueno, lo pueden buscar en iruya.com, de Luis Caro Figueroa, que explica de qué modo la sentencia que condena a Vera desvirtúa la casación y vulnera derechos fundamentales. ¿Por qué dice eso Caro Figueroa? Porque nadie puede ser condenado por jueces que no recibieron personalmente la prueba. O sea, una valla infranqueable para los jueces de apelación en proceso penal es que no pueden analizar lo que se llama prueba personal. Las declaraciones de los testigos, de los peritos, de los imputados, no pueden ser analizadas por quien no recibió personalmente, porque ellos no conocen. ¿Y por qué es esto importante? Porque en el juicio, donde es todo público, todo oral, y en este caso fue todo filmado y transmitido por internet, la impresión que esos testigos, peritos, quienes declaran frente a los magistrados, digamos, lo que dicen se complementa con la impresión que tienen al recibirlo en forma personal. Entonces, esa es una valla infranqueable. Esa valla infranqueable, nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 550, lo dice claramente. Digamos, si en la apelación hay que revocar una absolución, el Tribunal de Impugnación no tiene facultades para ello. Lo único que tiene que hacer es ordenar un nuevo juicio. O sea, y además dice que ¿por qué se podría revocar una absolución? Porque hay un error en la aplicación del derecho, digamos. Y yo, que he leído el expediente, que he seguido el juicio, que he leído los fundamentos de las sentencias del Tribunal de Juicio cuando absuelven, no existe ninguna falla, ¿no? En ese caso, en el caso de Vera. Vera fue absuelto correctamente. Y lo bueno que fue un juicio oral y público es que se escribió mucho, se transmitió por internet, y hay un colega de ustedes, Maximiliano Rodríguez, que se tomó el trabajo y lo proyectó de estar en cada una de las sesiones del juicio y al final del día redactaba la crónica del juicio. Sí. Y todas esas crónicas que se fueron publicando, algunas en su momento, fueron reunidas en un libro que se llama Doble Crimen, Crónicas del Juicio. O sea, ahí está perfectamente cuál fue la impresión que causaban cada una de las testimoniales y especialmente los peritos genetistas. Sí, lo que tuvimos en el juicio nos quedó clarísimo y no teníamos idea de derecho. Ahora, Sonia, la gran pregunta, ¿por qué la Corte de Salta y el Procurador General de la provincia, el doctor Pedro García Castiela, rechazaron el jury contra los jueces Nayar y Martínez? Bueno, yo no sé, no he leído los fundamentos, solamente lo que ha transmitido la prensa. Y bueno, y nuevamente queda la sensación a la ciudadanía de que en estos casos los únicos jueces que son destituidos cuando actúa el jury son aquellos que el poder quiere destituir, ¿no? Porque la propia conformación del jury, y eso ya lo tengo dicho también en mi libro, y lo ha dicho Luis Caro Figueroa en su libro, es como una señal para los jueces, ¿no? O sea, los jueces tienen que cuidar que sus sentencias no irriten al poder. Si sus sentencias irritan al poder, ahí seguramente van a ser destituidos. En este caso, aparentemente, la condena de Vera no había irritado al poder. Mi sensación, mi opinión, es que era una decisión política más que jurídica, ¿no? Pero es opinión personal. La última mía. ¿Estás de acuerdo con lo que presentó el diputado Gaufín? Yo leí la presentación y la verdad es que es impecable porque él no pedía el jury por el contenido de la sentencia, no pedía el jury por los fundamentos por el cual condenan a Vera, él pedía el jury porque los jueces que condenaron no tenían competencia para hacerlo, y eso lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, frente a ese argumento, lo que dice la prensa, que el jury dijo, es que eso ya se hacía. O sea, y eso me llena de preocupación, porque digamos, si la violación de la norma del Código Procesal Penal era sistemática en Salta, o sea, me lleno de angustia. O sea, hemos perdido el Estado de Derecho
Y bueno, y eso es un tema muy grave que en Salta tendremos que debatir, ¿no? Yo lo que propicio es que se modifique la composición del jury de enjuiciamiento. Aquí hay que democratizar tanto el Consejo de la Magistratura, que es el que selecciona a quienes llegan a jueces y quienes ascienden, y el jury, que es el que decide la destitución o no de los jueces, tienen que estar democratizados. Tiene que haber ciudadanos comunes, no tienen que ser solamente el poder, tiene que haber ciudadanos comunes, porque no hace falta tampoco que sean abogados, porque para analizar las conductas y el impacto de las conductas no hace falta que sean abogados, ¿no? Me parece que hay que democratizar estas instituciones. Un juicio de jurados, digamos, algo así. Algo así, como jurado popular. Lo tiene muy bien planteado Luis Caro Figueroa en su libro Elementos para una reforma política en Salta, y también en un artículo en el año 2022. O sea, podría ser algo, digamos, mixto, digamos, donde estén las autoridades, pero lo que hay que eliminar es que el jury sea presidido por el presidente de la Corte. Digamos, hay que sacar a la Corte, porque si no es reforzar esta idea de un poder muy corporativo, ¿no? Y muy verticalizado. Bueno, son temas para conversar. Nosotros en el año 2021, durante la reforma de la Constitución, habíamos pedido estas cosas, ¿no? Que se aprovechara la oportunidad para democratizar estas instituciones. Lamentablemente no lo logramos, porque, digamos, a diferencia de lo que sucede con la Constitución Nacional, la Constitución Nacional no establece cómo se compone el jury de enjuiciamiento ni el Consejo de la Magistratura, lo deja para la ley, para que pueda modificarse conforme, digamos, la conciencia democrática va avanzando. En la Constitución de Salta se puso, o sea, ¿quiénes integran estas instituciones? Entonces yo digo, pareciera que el poder se ha blindado, ¿no? Sí. Hay un blindaje, está en la Constitución y esto no se toca, sino en la forma compleja de reforma constitucional. Bueno, hay que seguir insistiendo, hay que generar conciencia y bueno, y revisar las instituciones. El tema está cerrado, digamos, por ahora está cerrado, y hay que dejar tal vez de hablar de estas cosas, ¿no? Del jury o de la causa en contra mío, y hay que concentrarse en la situación de Santos Clemente Vera. La situación de Santos Clemente Vera no está resuelto. Es una víctima de una justicia muy politizada, muy subordinada al poder político, que ha sido privada de su libertad durante 11 años, ¿no? Me parece que hay que poner el foco en que hay que resolver definitivamente la situación de Santos Clemente Vera y, por supuesto, confirmar su absolución dispuesta en un juicio público, transparente, con respeto de todas las garantías. Hablando de Santos Clemente Vera, usted tuvo un par de inconvenientes con el juez Martini, que es lo que nos contaba respecto a todo esto del Tribunal de Impugnación. Y finalmente se llegó a un acuerdo. Tengo entendido que en 2022 no se pudo llegar a un acuerdo en la audiencia conciliatoria y que ahora, una vez que salió a la luz todo esto y quedó como mucho más contundente la idea de que Vera es inocente, ahora sí se llegó a un acuerdo en la conciliación. ¿Usted a qué cree que se deba esto? Bueno, en el año 2022, octubre del 2022, tuvimos la audiencia de conciliación y yo le expliqué ahí al juez. Mi intención no había sido ni imputarle la comisión de un delito ni ofenderlo, sino criticar decisiones que consideré y considero erróneas. En ese momento no aceptó esas disculpas, pero después de pasado mucho tiempo, yo obviamente iba a seguir adelante defendiéndome. Pasaron 3 años desde que inició la acción y yo creo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre pasado obviamente generó un cambio muy grande, ¿no? Yo le presenté al juez, le dije, bueno, sobresea la causa, porque digamos, después del fallo de la Corte, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué me siguen, ¿no?, juzgando? Y el juez no lo hizo. Entonces yo busqué el acuerdo porque digo, aquí no tengo ninguna posibilidad de obtener justicia, porque lo que viví fue como que estaba litigando en contra de todos los jueces, en contra de todo el Poder Judicial. Todas las presentaciones fueron sistemáticamente rechazadas. Es decir, ¿queremos estar otros 6 años litigando o queremos dar por terminado esto? Hay cosas mucho más importantes de las que se tiene que ocupar la justicia. Bueno, busqué el acuerdo a través de los abogados, por supuesto, y en este momento sí se aceptó el acuerdo. Yo supongo que el juez entendió que esto iba a llegar a la Corte Suprema y no valía la pena, ¿no? No valía la pena.